ahí nacen, ya no departamentos, sino lo que tenemos ahora, las regiones. A partir de eso, el año 2003, tenemos la ley 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que le da a los alcaldes y los presidentes regionales el aspecto de presidir los comités de seguridad ciudadana regionales, 194 provinciales y los 1859 distritales. ¿Qué es lo que sucede también? Se modifica la ley orgánica de municipalidades. Y ahí el artículo 85 es terminante. Dice, señor, responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales provinciales. Señor, tiene que velar para que se lleve a cabo el sistema, ojo, de seguridad ciudadana en coordinación con la policía y la sociedad organizada, vale decir, las juntas vecinales. Se crea el Serenazgo Sin Fronteras. Entonces lo que está sucediendo es que lamentablemente este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde yo he sido 4 años secretario técnico, ahora desaparecido. Las reuniones eran mensualmente y las hacíamos en el Palacio de Gobierno, porque el que preside en realidad la seguridad ciudadana es el presidente. Pero sin embargo se ha modificado ahora la ley, se ha modificado el reglamento lamentablemente, y ahora el CONASEC se reúne solamente 4 veces al año, de las cuales 2 son descentralizadas. Y como habéis visto, estuvo Mirta Vázquez, en diciembre fue la última reunión que tuvieron, vale decir, esto no funciona. General, en ese contexto, el sacar a las Fuerzas Armadas a hacer patrullaje con la Policía Nacional, ¿es lo correcto? ¿Ha sido una decisión correcta? Hay 2 decretos legislativos. Un decreto legislativo que le da la facultad a la Policía Nacional para hacer el uso de armas de fuego y otro decreto similar para la Fuerza Armada. Ese decreto, por si acaso, fue reglamentado el 15 de marzo del año 2020, el mismo día que se publica el decreto supremo del estado de emergencia por el COVID. Y ahí, bien claro, ese decreto le está dando la responsabilidad al viceministro de Seguridad Nacional para que haga una selección de personal militar, se le capacite y se les instruya por intermedio de direcciones de instrucción, vale decir, Ejército, Marina y Aviación, cada uno escogió su gente, la capacitó y preparó. Y el presidente del Comando Conjunto, en ese entonces era Astudillo, todos recordamos, era el encargado de equipar. Esto se supone, le da la facultad a la Fuerza Armada de 2 situaciones para que intervengan en el orden interno. La primera, de acuerdo al régimen de excepción, en donde efectivamente se declara el estado de emergencia y se le da el aspecto del control del orden interno a la Fuerza Armada, que eso está en la Constitución. Pero lo nuevo es de que a pedido de la Policía Nacional, ojo, se puede solicitar el apoyo del personal de la Fuerza Armada para el aspecto del orden interno. Y como hemos visto, ya se ha cumplido 45 días que dieron el estado de emergencia con el apoyo de la Fuerza Armada. Se ha vuelto a renovar y ahora tenemos hasta mediados de abril, me parece, el segundo estado de emergencia, pero sin embargo, ¿por qué no funciona? Porque para hacer un plan integrado tiene que haber un plan de operaciones y esto no ha existido acá. Tú conocerás como alcalde de San Isidro que en ningún momento te ha comunicado el Interior o el Ministerio de Defensa qué cantidad de efectivos militares y vehículos militares van a patrullar tu General, distrito. Una de las cosas más complicadas que ve la población es que cada día los delincuentes están más organizados, tienen mejores capacidad para poder hacer su parte de inteligencia. Ellos hacen una labor de inteligencia y vemos por otro lado que las fuerzas del orden no están haciendo la labor de inteligencia. Las bandas organizadas funcionan mucho mejor
aparentemente, y la percepción de inseguridad ha acrecentado. Lo que dice la gente, lo que queremos es que funcione. No importa que sea uno, que sea el otro, pero queremos que funcione, pero no vemos que haya inteligencia, que haya una labor, vamos a decir, mucho más puntual de la policía en hacer la investigación de estas bandas. ¿Cómo podemos solucionar ese tema? Bueno, el tema es simple. Se supone de que la Policía Nacional es la institución encargada de velar porque no se cometan delitos y faltas. Tiene que ver por el orden interno y el orden público a nivel nacional. Pero lo que sucede es de que no tenemos respuesta inmediata. Vale decir, cuando le preguntan, oiga señor, ¿por qué la policía no se le ve en la vía pública? En los patrullajes se dice, bueno, lo que pasa es que nos faltan efectivos, primero. Y segundo, que no tenemos, ¿qué te digo?, medios. Ya el Contralor de la República, Nelson Chac, el año pasado, en agosto, hizo conocer que de la totalidad de patrulleros que compró Humala a Corea, que eran los Hyundai Santa Fe y después los SsangYong, el 50% estaba inoperativo y recuperable. Recordemos nosotros que el ministro del Interior anterior, al ver de que toda la prensa hizo ver de que estaban los vehículos patrulleros, que te digo, en las puertas de las comisarías, abandonados, con tierra, destartalados, consiguió un local en Lurín y dijo, bueno, vamos a trasladar estos vehículos a ese lugar. Algo interesante, nosotros tenemos el famoso rating de patrulleros, que en el mundo no existe, solamente acá. Y sin embargo, eso costó un dineral de plata. Nos costó 41,5 millones de dólares, ojo, ¿para qué? Para alquilar 700 patrulleros Nissan Sentra, que no son patrulleros porque no están preparados, y 200 camionetas. Esto, si lo hubiera comprado el Estado, nos hubiera costado 9 millones nada más. Pero sin embargo, el 46,5 que lo ha comprado, lo ha obtenido Ibárcenos. Eso es un negociado. Pero eso es para 3 años, se vence en octubre. General. La pregunta, y para culminar, si sabemos de que ahora no hay respuesta inmediata, pues es que la delincuencia está aumentando y está aumentando los delitos, ¿qué va a pasar en octubre? Si no vamos a tener, como dicen los policías, no existe, hay muy pocos, y segundo, que ya no va a haber medios. Y después te voy a explicar qué es lo que se debe hacer. General, precisamente yendo a ese punto, ya para ir terminando, usted sabe que en la televisión el tiempo es muy tirano. Estos cambios que han habido de los altos mandos de la policía, idas, venidas, retrocesos, avances, le ha hecho mucho daño también a la operatividad de la policía y la seguridad ciudadana. Entonces, en vista de todas estas circunstancias, ¿qué es puntualmente lo que usted cree que deberíamos de hacer, o debería hacer este gobierno, o el que venga, o el que sea, para lograr que podamos disminuir y que las personas, la delincuencia, y que las personas tengan una percepción que están siendo protegidas? Vamos al título de tu programa, Soluciones. Miren, en este momento nosotros tenemos para redistribuir policías que están cumpliendo labores administrativas. Acá les voy a dar a conocer un cuadro que he hecho un estudio y lo he presentado. Del total de 145,000 policías que tenemos a nivel nacional actualmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en el 6º censo de situación de la comisaría, nos indica que solamente tenemos 47,000 policías a nivel nacional en comisarías, que son los únicos que patrullan. Tenemos 40,000 policías que son de unidades especializadas, de INCRI, de INCOTE, de INANDO, Seguridad de Estado, así no patrullan. 5,000 son asimilados, o sea, enfermeros, médicos, contadores, etc. Si nosotros hacemos una suma y resta de los 145,000, nos quedan 53,000 policías. ¿Dónde están? Cumpliendo labores administrativas. Y hay una ley que indica que para la Fuerza Armada y la Policía Nacional, del total de efectivos, se debe asignar a unidades administrativas entre el 10 y máximo el 20%. Si asignamos el máximo, 20%, debía de ser solamente 28,000 policías a unidades administrativas.
Entonces, si tenemos 53.000, tranquilamente podemos redistribuir 25.000 policías a cada una de las comisarías y tener presencia en las calles. Primero. Y lo segundo, que es lo más importante, ya cuando estuvo Pérez Guadalupe de ministro, se dio un dispositivo con una resolución ministerial en donde se eliminaba ese 24-24 y que el policía en su día libre pueda, digamos, realizar un servicio previo pago, que es lo que pasa tú conoces esto en San Isidro. Acá se debe eliminar el aspecto, digamos, de ese cobro y el servicio de la policía debe ser único y a tiempo completo, de tal manera de que no veamos lo de Miraflores. En Miraflores tú recordarás que en estado de emergencia un joven llamó a un delivery para pedir tragos fuera de la hora, vinieron los de Serenago, los insultó, los amenazó, etc. Y la pregunta era, oiga, ahí hemos visto un policía, pero en la chaqueta dice Comisaría de la Punta. Dice, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que pagar al policía para alquilarlo en su día libre. Si nosotros hacemos las dos situaciones, redistribuimos personal, eliminamos el aspecto de que tengan los municipios que pagar a los policías, sino con personal suficiente y trabajo conjunto, integrado, el personal de Serenago y policía trabajar conjuntos. Y yo creo que con eso solucionamos el problema actual, que es el aumento de la delincuencia y la suma violencia con que estamos viendo. General, ilustrativo, muy importante, más policías, nosotros hacemos más redistribución y también tenemos que dotar a esta policía de instrumentos técnicos y tecnológicos, más capacitación. Creo que por ahí está todo eso. Ojalá que este nuevo ministro, no sabemos cuánto va a durar, hemos tenido tantos ministros en tan corto tiempo, pero que se tome esto como una llamada de atención para que podamos solucionar el problema de seguridad, y para eso hemos tenido la voz de un experto en el tema, el general Eduardo Pérez Rocha, a quien le agradecemos por las soluciones al tema de la inseguridad ciudadana. Muchas gracias, general. Regresamos, gracias, regresamos luego del corte. Adelante. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar Artas, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. Este domingo 27 de marzo a las 10 de la noche en Soluciones. 21 puntos contundentes que explican por qué Pedro Castillo debe ser vacado. Además, junto al general Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, buscaremos soluciones a la inseguridad ciudadana. Todos los temas de actualidad que usted debe saber y analizar. Este domingo 27 de marzo a las 10 de la noche, en vivo y en directo por Canal 11 de Señal Abierta, 38 de Movistar, Facebook y YouTube. Y la conducción del doctor Augusto Cáceres por Viva TV. Creciendo contigo. Muy bien, estimados amigos, estamos de vuelta aquí en Soluciones. Yo soy Augusto Cáceres y mañana es el día D. Ojalá que no sea como el día D que fue allá en la Segunda Guerra Mundial, que se retrasó por muchos días. Esperemos que esto sea expeditivo, rápido, violento, como el cross de derecha de Will Smith sobre Chris Rock. No tanto. Pero
mañana, en la tarde, tendrá que ir el presidente de la República o su abogado al Congreso de la República, y ahí pues los congresistas le van a formular una serie de preguntas y cuestionamientos que él tendrá que responder. Nosotros hemos hecho un ranking de lo que podría ser estos cuestionamientos y queremos presentárselos antes de presentar a mi invitado, quien es un experto en el tema anticorrupción, Eduardo Herrera, que es presidente de la Cámara Privada de Anticorrupción. Consejo Privado Anticorrupción. Disculpa el lapsus, Eduardo, pero como aquí estamos en vivo y en directo, a veces las ideas van, las ideas vienen y en el camino no se detienen. Así que, por favor, vamos, Rodolfo, con el informe. Los 21. La vacancia presidencial del señor Pedro Castillo, ¿es acaso un capricho de la derecha envidiosa? ¿Es acaso una posición radical y racista de los blancos de clase alta contra un pobre profesor y campesino? Aquí, en Soluciones, hemos hecho una minuciosa lista con 21 motivos reales por los que el magíster Pedro Castillo debe ser vacado. Y aquí está el ranking. En el puesto 21, nombró a Guido Bellido, un misógino y enjuiciado por apología del terrorismo, como su primer ministro. Puesto 20, nombró a Héctor Béjar, un antiguo subversivo que acusó a la Marina de Guerra de ser terrorista, como canciller de la República, y pretendió que reconozcamos al régimen de Maduro como una auténtica democracia. Puesto 19. Nombró a Iber Maraví, un pro-senderista que intervino en la formación del CONARE, que es un órgano de fachada de Sendero Luminoso. Puesto 18. Nombró a un ministro de Transportes cuestionado por su cercanía a los taxis colectivos y que está, además, implicado en irregulares adjudicaciones de contratos a empresas chinas por 1.350 millones de soles. Puesto 17. Nombró a Mirta Vázquez, una conocida antiminera. Obviamente, los conflictos mineros no se hicieron esperar. Es más, se agudizaron. Puesto 16. Nombró a un tal Barranzuela como ministro del Interior, un cercano a Bermejo y que pretendió eliminar la erradicación de la coca del Braen. No persiguió a los dinámicos del centro y estos se escaparon. Por último, salió del cargo por hacer una fiesta en su propia prohibición. Puesto 15. Nombró a un señor Gallardo como ministro de Educación, que está involucrado junto con su hija en el delito de vender las pruebas para los profesores. Puesto 14. Nombró como ministro de Economía a Pedro Franque, a quien le picaba el ojo y le hincaba el hígado por quienes tenían carros de lujo, pero no por sus hijos que contrataron indebidamente con el Estado, siendo él ministro. Puesto 13. También nombró a Aníbal Torres como ministro de Justicia y su hermano contrató por varios millones mientras él ejercía el cargo. Puesto 12. Nombró a Abelino Guillén como ministro del Interior, dejando que por semanas el director de la policía no le hiciera caso, creando un clima de zozobra. Puesto 11. Nombró a un congresista de apellido Valer como primer ministro y resultó que tenía un prontuario de violencia contra la hija. Solo duró una semana. Puesto 10. Nombró a un ministro de salud sin ningún mérito y que proporcionaba una desconocida agüita curativa, la ahora popular agüita arracimada. Puesto 9. Nombró a Betsy Chávez como ministra de Trabajo, que intenta desaparecer
servir y copar el ministerio con un grupo denominado los tacneños. La mayoría jóvenes, sin experiencia ni méritos, que pretenden ganar enormes sueldos. Puesto 8. Nombró como ministro de Agricultura, Agua y Riego a un congresista que fue acusado por homicidio y que se libró porque las pruebas se perdieron. El hombre estuvo escondido en requisitoria durante 3 largos años. Puesto 7. Nombró a un secretario general de Palacio que intervino en negociados para ascensos de la policía con el jefe de la SUNAT, con el comandante general del ejército y la Fuerza Aérea. Se le encontró $20,000 en un baño de Palacio. Puesto 6. Durante más de 100 días despachó de manera secreta en la ahora tristemente célebre Casa de Zarratea, en Breña. Puesto 5. Se reunió con la lobista Karelyn López, quien manifiesta que intervino en arreglos para favorecer empresas chinas. Puesto 4. Nombró a Hugo Chávez como presidente de Petroperú, quien ha intervenido en la compra irregular 2 veces a Samir Abudayev por 300 millones de soles. Puesto 3. Ha negado de manera cínica todas las reuniones que sostuvo en Palacio con Karelyn López, según ella, en sus declaraciones a la Fiscalía, para hacer negocios ilícitos. Puesto 2. Sus sobrinos, muy allegados a él, están ligados a un sujeto de apellido Villaverde, asiduo a la Casa de Breña y que tiene un pasado ligado al crimen y el delito. Y con ustedes, el puesto 1. Hoy, sus sobrinos están investigados por Fiscalía. ¿Y qué les pareció el ranking? ¿Nos sobran los motivos o no para pedir la vacancia de este, por decirlo menos, impresentable presidente? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto es Soluciones. Muy bien. Gracias, Rodolfo, por el informe. Se te agradece. Bien, estamos ahora con Eduardo Herrera para precisamente comentar lo que va a suceder el día de mañana. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Gracias. ¿Qué crees tú que va a ser, cómo se va a desarrollar este proceso de vacancia el día de mañana en el Congreso? Bueno, es una incertidumbre como es en el Congreso en estos últimos tiempos, ¿no? No se sabe qué va a pasar, es una moneda al aire y llama la atención que requiramos de un tipo de votos de personas que no tienen a veces ninguna solidez como políticos y como personas de ética. Realmente la poca predictibilidad le hace un favor al gobierno que está actualmente en el poder, ¿no? Sí, una de las que hemos estado viendo y analizando, uno de los graves problemas de este gobierno y que marcan pues gravísima, de manera muy grave, su proceso de descomposición, de rápida descomposición, es todo esto relacionado con la corrupción. Y justamente contigo, que ustedes ven el tema de corrupción, tú dirías de que este gobierno es más o menos corrupto que los gobiernos pasados. ¿Cómo lo han analizado ustedes? Porque la corrupción aquí es esto de los 1.350 millones en contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo lo han analizado? ¿Cómo lo están analizando ustedes desde un punto de vista pues ciudadano, pero también técnico? Evidentemente la corrupción siempre ha sido endémica en el Perú, ¿no? No podemos decir que ha empezado recién con el gobierno de Castillo. Y es tristemente mantenida. El asunto con Castillo es que ahora es más frontal, más evidente, y la vemos todos los domingos o los días de semana con un caso nuevo. Yo creo que eso hace que la corrupción sea mucho más palpable. La corrupción de otros gobiernos era mucho más discreta, más polite, más elegante, si cabe el término. La de hoy es mucho más frecuente y además que
está amarrada a ineficiencia e ineptitud. Entonces, es el factor más peligroso. Un corrupto inepto es lo peor que puede haber, porque le hace doble daño al Estado. Al menos en otro caso eran corruptos, pero no tan ineptos. Entonces el daño era menor, siendo totalmente cínico, ¿no? Eduardo, el día que aparecieron los $20.000 en el baño del secretario de Palacio, en el baño de Palacio, muchos pensamos que esa era la cereza del pastel, o sea, que ese era más que suficiente para que este gobierno se fuera. ¿Qué cosa ha pasado con la conciencia nacional mal representada en el Congreso, como tú bien lo has mencionado, pero no ha habido una explosión, no hemos salido a las calles, no ha habido un punto de quiebre? Esos $20.000 eran más que suficientes para que este gobierno se fuera. ¿Qué ha pasado o qué está pasando en la población para que no lo interiorice o lo valore de esa manera? Yo creo que trágicamente nos hemos acostumbrado a que un presidente esté investigado penalmente, a que un presidente tenga abogado defensor, a que el Palacio de Justicia, al Palacio de Gobierno esté allanado constantemente por la Fiscalía. Nos hemos acostumbrado y ya parece que nada nos sorprende. Y lo segundo es que estamos buscando una prueba como la del video Montesinos, donde pescamos que Castillo reciba plata, y eso no va a pasar. Muy difícil va a pasar. Y el tema de fondo es ahí. ¿Podemos crear una estructura en la cual el presidente pueda decir que sí tiene participación? Por supuesto que sí. Caso Petroperú, que ustedes lo han reseñado. Un presidente se ha unido con comprador y vendedor. Y lo que hemos sacado recientemente con los sobrinos, yo creo que por una cuestión de sentido común, un presidente no va a dejar de saber qué hace su entorno familiar. Eso es trágico y es evidente. ¿Tú dirías que Karen López, yo estaba conversando con unos amigos, mayorcitos, dicho sea de paso, pero veíamos que Karen López es la Matilde Pinchi Pinchi de los años 2000, ¿no? Fue ella muy cercana a Vladimiro Montesinos, que además del video, Curi Montesinos, ella comenzó a abrir y desentrañó la entraña corrupta de ese momento. Y por eso se pudo hacer tantas cosas. Karen López, desde mi punto de vista, tiene esa misma categoría. Ella ha estado en las entrañas de este gobierno, de la corrupción dentro del gobierno, y ahora está dando todas las pruebas, o mejor dicho, está diciendo lo que ha estado pasando, ya está argumentando, está dando pruebas, y deberíamos de darle a sus declaraciones el mismo valor que se le dieron a las de Pinchi Pinchi de esa época. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que sí, porque hay dos análisis que hay que hacer, el legal y el político. Yo creo que la gente está confundiendo ambos análisis, porque estamos esperando que la prueba sea corroborada, pero eso sirve para un proceso fiscal. Para un proceso político, el hecho de que un presidente sea sindicado como líder de una organización criminal, yo creo que es suficiente para deslegitimarlo moral y éticamente para el cargo. Y eso va a colación con lo que decía en continuación. ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que se le agarre con las manos en la masa? Eso no va a pasar, porque algún cuidado tiene que tener. Pero sus sobrinos y los demás casos, y lo que está diciendo la señora Karen López, que es fácilmente corroborable, nos hace decir, ¿vamos a permitir a este señor acá nuevamente o que queremos que pase? Eduardo, de no suceder lo que debería suceder, estábamos revisando, creo que por ahí tenemos las encuestas, ¿no? Si podemos poner la encuesta creo que tenemos una de Expreso y después una de Diario, ya, ok. Entonces, pero más del 50% de los peruanos, por una encuesta hecha por el diario La República, que sabemos que es tiene mucha más corazoncito rojito, pero ya ellos mismos dicen que más del 50% dice que se dé la vacancia, y el 79% en otra encuesta está pues totalmente descontento con este gobierno y piensa que debería terminarse. ¿Qué pasaría de que si esto no sucede? O sea, ya estamos viendo que hay
Acá está. Casi la mitad de la población aprueba la vacancia de Castillo. Estamos hablando de que, a diferencia de noviembre, dice el estudio, el presidente Pedro Castillo se enfrentó al primer pedido de vacancia por parte del Congreso. En este segundo proceso de destitución, un 51% de la población aprueba la medida en el Parlamento. Entonces, ya tenemos nosotros que hay una importantísima cantidad de personas que están de acuerdo con que este gobierno debe de irse. Una primera pregunta es, ¿qué pasaría de no irse? O sea, sobre todo en el tema de corrupción, en el tema moral, en el tema ético a nivel nacional. Yo lo veo muy grave. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Yo creo que no va a pasar nada, porque las personas están en su día a día. El peruano trabajador está buscando qué comer. Mientras que no hay un choque con la canasta familiar mucho más grave, que sí lo va a haber, hasta ese momento no va a pasar nada porque somos tolerantes y cómplices con la corrupción. Y eso hay que aceptarlo cabalmente. Cuando la canasta básica empieza a subir más de lo que ya está subiendo, yo creo que ahí es donde viene el golpe, porque tenemos que empezar a hacer el análisis de cuánto nos cuesta la corrupción, de las oportunidades de vida que le cuestan a millones de personas, todo lo que este gobierno está perpetrando y los demás también. ¿Tú crees que esto que decíamos antes, que nos costaba 10.000 millones de soles anuales, es ahora mucho más? ¿Crees que esto o se mantienen en esas no sabría decirte si es que es un poco más o un poco menos. Lo que sí creo es que estamos llegando a una corrupción como sociedad al permitir este tipo de situaciones. Y eso lo estamos haciendo simplemente porque ya los escándalos no nos tocan. Y pasan los escándalos y mañana va a venir otro y se va a desinflar y entonces seguimos viviendo en modo piloto automático porque no hay una solución, porque también es importante decirlo, el acuerdo político no funciona. Y el Congreso está más ocupado en vacar al presidente que construir el bloque de institucionalidad. ¿Dónde está el defensor del pueblo nuevo? ¿Dónde está el TC? ¿Dónde están las leyes importantes que tiene que hacer el Congreso? No, entonces la población percibe que hay un desgaste entre ambos poderes. Y hay descrédito, entonces la apatía viene, ¿no? ¿Tú crees que si se va Castillo debería de irse este Congreso? Me parece que sí, porque tenemos que empezar de nuevo. Este es un momento para refundar el país. Esto es importante, mira. El 80% de los encuestados, en esta encuesta que ha salido hoy día en el diario La República, dice que si se va a Castillo se tiene que ir todo el gobierno. Deberíamos de haber un cambio en el gobierno total, darnos una nueva oportunidad de tener pues una perspectiva para tener. Yo le añadiría un poco más, no sé qué opinas, yo he estado conversando con algunos amigos y les digo, sería conveniente que en esta etapa tan dura, todos los partidos políticos que están acusados de organización criminal no deberían de participar en la siguiente elección. Deberían de dar un paso al costado. Creo yo que tenemos que sacar a la judicialización de la política. Y estamos hablando de dos partidos, lógicamente, Partido Perú Libre y Fuerza Popular deberían de dar un paso al costado para abrir la cancha en el sentido que tengamos mayores perspectivas de un cambio en verdad. ¿Tú qué opinas de eso, Eduardo? Sí, evidentemente, y también deberíamos dejar de que estas personas que promueven la vacancia no postulen, porque hay un montón de congresistas que salen pidiendo la vacancia y van a postular, o un expresidente que está pidiendo que se vayan todos y va a postular. Entonces el conflicto de interés es clamoroso. Y más allá de personas, tenemos que cambiar a la política en su conducta. Yo te pongo un ejemplo. Ayer ha sido la elección del Colegio de Abogados, que es la argolla de los abogados, y al final del día uno de los candidatos regaló helados en la fila. Ese tipo de política hay que cambiarla. ¿Helados? Helados en la fila para que voten por él. ¿El que ganó? El que ganó. El que ganó. Y el otro es de la extrema derecha. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Ya no podemos comprar votos y voluntades. Eso es antiético. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar. ¿Tú visualizas un Perú sin corrupción en un corto periodo? ¿Crees que es posible que salgamos de este marasmo, Eduardo?
si es que no se toma una decisión política de dejar la corrupción en manos de un órgano técnico. Lo que tiene que haber es que el acuerdo nacional que sirva para algo y no sea un té de tías, se junte y diga, ok, todos estamos manchados, todos. Vamos a dejar en mano un poder independiente que haga la limpieza anticorrupción. El poder político no tiene nada que hacer. Ese día empiezan a cambiar las cosas. ¿Y quién crees tú que debería hacerse cargo de esa lucha contra la corrupción? ¿Cómo podría constituirse ese órgano independiente? Mira, Hong Kong lo hizo y La Paz, Bolivia también logró disminuir a la corrupción, porque la corrupción no la vamos a matar nunca, porque es consustancial a la naturaleza humana. Y lo hizo con una comisión independiente que tuvo ese poder encima de lo político, mediante correctas leyes, no solamente punitivas, sino preventivas. 2, enforcement, o sea, que la ley se cumpla, que hayan casos, que haya investigaciones. Mira, el caso de Lavallato fue un éxito. Y 3, educación. No solamente para los niños y los jóvenes, sino para nosotros mismos que somos adultos, porque si no, lo que aprenden los niños y los jóvenes lo ven en el ejemplo los niños y de los adultos y terminan adhiriéndose. Claro, si tú vas en el carro con tu hijo y tú le das 10, 20, 50 soles al policía y tu hijo ve eso, aprende eso. Esa es la imagen más potente de educación. El ejemplo es la fase más importante. Eduardo, muchísimas gracias, ha sido muy importante conversar contigo. Ojalá mañana, yo soy escéptico en realidad de que mañana vaya a haber un cambio en el gobierno, pero nunca hay que perder las esperanzas porque la esperanza es lo último que se pierde. Así que muchas gracias por estar acá. A ustedes, ha sido encantado. Eduardo Herrera y muchas gracias a ustedes. Regresamos dentro de unos minutos en el corte. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar ARTAS, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. La solución permanente a la calvicie ha llegado con el exclusivo sistema robótico de microtrasplante capilar ARTAS, un sistema automatizado muy preciso y altamente eficaz, sin cicatrices ni sutura y rápida recuperación. Resultados consistentes y seguros en pocos meses, solo en la Clínica Dr. Augusto Cáceres. Este domingo 27 de marzo a las 10 de la noche en Soluciones. 21 puntos contundentes que explican por qué Pedro Castillo debe ser vacado. Además, junto al general Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, buscaremos soluciones a la inseguridad ciudadana. Todos los temas de actualidad que usted debe saber y analizar. Este domingo 27 de marzo a las 10 de la noche. En vivo y en directo por Canal 11 de Señal Abierta, 38 de Movistar, Facebook y YouTube. Y la conducción del doctor Augusto Cáceres por Viva TV. Creciendo contigo. Bien, estimados amigos, estamos de vuelta. Quería hacer un pequeño comentario de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y su título y su tesis. Bueno, la verdad es que la doctora, porque es abogada, ¿no? ¿Es abogada? Sí, es abogada. La doctora Betsy Chávez ha dicho que no es plagio, que su tesis no es plagio, que es similitudes textuales, y ahora ya no se llama, no se cae, sino se desploma, ahora no es plagio, es similitudes textuales. Pero lo vergonzoso de esto, estimados amigos, lo terrible de esto, es que la Universidad de Tacna, donde ha estudiado la ministra de Trabajo, ha hecho un vergonzosísimo comunicado en donde avala que el plagio puede ser permitido si uno no se da cuenta. Y no voy a decir el nombre de la Universidad de Tacna, porque sería ofender al gran historiador Jorge Basadre. No voy a decir su nombre, pero esta universidad es cómplice. Todos sus directivos deberían ahora estar sancionados en un comité de ética, si es que hubiera.
Pero, ¿podemos seguir con funcionarios así, que se zurran en la moral, en la ética? Si seguimos con este gobierno, pues no cabe así la universidad, pues infortunadamente eso es lo que está pasando. Ahora, el presidente de la República ha salido ahora a hablar en toda esta semana, que ha estado pues muy activo y muy eufórico, del pueblo, que él se entrega al pueblo, que le va a dar al pueblo esto, que él se está sacando la mugre por los niños, por el pueblo. Bueno, yo le quiero contar al pueblo lo que consume el señor presidente de la República en Palacio de Gobierno. Acá estamos, los dinámicos del apetito. Entre enero y marzo del 2022, en el despacho presidencial se han pagado con recursos ordinarios la siguiente de comida. Por favor, pasemos porque es 161.390 panes. ¿Ah? Sí, 161, un bocadillo. Sigamos, por favor, queques, bizcochos, 3.744 litros de aceite. Sigue, por favor, porque esto está para largo. 20 toneladas de arroz extra. Seguimos, 12 toneladas de azúcar, ahora que está escasa el azúcar. ¿Qué tenemos? 2 toneladas de fideos para sopa, 6 toneladas de fideos para los tallarines del presidente, 2.500 latas de atún, ¿no? 6 toneladas de huevo, 6.000 huevos en 80 días, 250 kilos de quinoa, pero 1,5 toneladas de menestras, pero esto no es todo. Después vienen las carnes. Miren, acá están, 2,5 toneladas de pierna de cerdo, 1.200 kilos de chuleta de cerdo, 360 kilos de panceta para el arroz chaufa, 3.600, el arroz chaufa, ahí está, ese te gusta a ti, tienes que pedir que te inviten, 180 kilos de gallina, 1.200 kilos de medallón de pavita, 250 kilos de pavita entera congelada, eso, 960 kilos de pierna de carnero, 1.200 kilos de trucha, 1.800 kilos de filete de toyo, perico, bonito. En realidad tenemos, y todavía falta más, hay otra más, hay otra más, que son el lomo, el cuadril, 28.800 kilos de carne de res. Queridos amigos, eso es para alimentar un ejército. Eso es para alimentar un ejército opíparamente. Pero ¿a qué va mi reflexión? Es que el que dejó de ser pobre y se convirtió en rico para comerse todo es el presidente y sus amigos. Acá habría que pensar maliciosamente que si no hay tanta gente para que coma, ¿a dónde se ha ido todo ese gasto de varios millones de soles? Miren, no hay que ser malicioso ni ser loco para pensar mal. Piensa mal y acertarás, porque la verdad es que ese tema es sumamente preocupante. Es un insulto, es una ofensa a los pobres del Perú. Y eso de ahí es lo que usted tiene que reflexionar para seguir teniendo este tipo de gobernantes en nuestra patria. Gente que habla una cosa y ofende a los peruanos con sus acciones, con estas acciones. Y con esto nos vamos a ir. Comen como presos políticos y todavía no están presos, todavía le falta, porque vayan a la de Iroes. Pero con esta reflexión nos vamos. La solución debe ser el día de mañana o pronto. Debemos de cambiar, como decíamos con Eduardo Herrera, en un nuevo mirar, en una nueva forma de hacer política en el país, con nuevos políticos, con personas que tengan un currículum impecable, ciudadano. Amigos, ahí está la solución. La solución la tiene usted en sus manos, en su casa, con su familia. Educación y ejemplo para sus hijos. Muchas gracias y con eso nos despedimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en otro programa de soluciones. El próximo domingo va a ser espectacular. Comentaremos quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta. ¿Será? Tal vez. ¿Quién sabe? El milagro está rezándole a San Martín y a Santa Rosa. Rodolfo va a la carnicería. Muy bien, que Rodolfo vaya a la carnicería, pero la carnicería de Ucrania. Queridos amigos, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, un cariño para todos y que sea el Perú quien decida los destinos de las personas y no las personas los destinos del Perú. Muchas gracias.